Saludos a todos. Es un placer estar con ustedes y poder compartir los aspectos claves para la optimización de los estudios de cardiología nuclear. Los tópicos que cubriremos en los próximos 30 minutos serán, primero, que las imágenes optimizadas es la más diagnóstica, que la consistencia entre paciente y entre estudios es la clave. Hablaremos de los factores que afectan las imágenes de SPECT y hablaremos de la pregunta que si puede SPECT medir flujo miocárdico absoluto y también el uso de la inteligencia artificial para que nos ayude a optimizar imágenes de SPECT. Aquí vemos dos estudios del mismo paciente y hablamos de que la imagen optimizada es la más diagnóstica, que no importa lo que luzca la imagen, si tiene el diagnóstico correcto que el médico pueda interpretar. Y vemos que un estudio del mismo paciente de SPECT con tecneciado y el otro con PET de florpiridaz, que es uno de los mejores radiofármacos que existen. Y vemos que el estudio de PET es muy bonito, que un contraste muy alto de isquemia en la pared anterior y que es reversible del estudio de esfuerzo al estudio de reposo. Y claro, estas imágenes lucen mejor de las de SPECT, pero sin embargo, en términos de diagnóstico, SPECT también tiene esa información que hay reducción de cuentas en la pared anterior que se mejoran en el estudio de reposo. Y entonces aquí el tema es que depende en los recursos de su laboratorio cómo optimizar sus imágenes para que le luzcan lo mejor, no solo también de bonito, pero también de, sobre todo, de lo que tiene del diagnóstico del paciente. Le quiero sugerir que descarguen estas guidelines, estas guías de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, que son totalmente gratis por la asociación y también que lo he proveído al comité organizador de este curso. Aquí tienen de todo, son como 100 páginas que hablan de todo, la página de adquisición, las herramientas que existen, cómo procesar las imágenes, cómo interpretar las imágenes. Antes de empezar con el tema principal, tenemos que recordando que claro, estos son cosas básicas, pero recordando que procedimientos de control de calidad para el sistema de SPECT es también una clave, porque no importa el resto, si el equipo no está trabajando bien, las imágenes no van a salir bien, diagnóstico probablemente sea mal. Y aquí también esta es una tabla que se ve de las guías que le he mostrado y nos habla de las pruebas básicas que hay que hacer, algunas diarias, algunas cuando le llega el equipo y otras diferentes tiempos, pero que es importante. Su herramienta tiene que estar trabajando bien, si no, no le va a rendir imágenes diagnósticas. Ahora, ¿cuáles son las claves? La clave más importante de optimizar las imágenes es la consistencia. Empezando consistencia entre pacientes, que quiere decir la preparación del paciente debe ser igual. Las instrucciones que le deja al paciente y las diferentes, van a parar diferentes medicinas que el paciente está tomando. La dosis de reposo y de esfuerzo, a veces una dosis fija, otras por peso de paciente, otras por el pecho, el tamaño del pecho del paciente, pero mientras siga consistencia en su laboratorio entre un paciente y otro paciente. El protocolo de adquisición, el tiempo de duración, la cámara o el colimador, usualmente de alta resolución, los números de detectores, si pueden, los mismos detectores
para los estudios de cardiología en general. Los pixels por proyección, usualmente como 5.4 milímetros, pero hasta 3.2 se puede usar. Tiempo por proyección, cuadro por ciclo cardíaco. La órbita usualmente se usa 180 grados, el número de proyecciones de 32 a 128, usualmente por los 60, y la reconstrucción de retroproyectada, iterativa, los filtros que se usan. Usualmente estos días, si pueden, se está usando reconstrucción iterativa para poder corregir por algunas cosas que vamos a hablar en unos momentos. Así que muchos diferentes parámetros, muchos diferentes números que se pueden escoger, pero la consistencia en su laboratorio es la más importante. Y aquí para recordando que la consistencia sigue siendo la clave. Y por ejemplo, si tiene dos detectores, no solo es la consistencia de la distancia entre el detector y el corazón, la captación y la concentración del radiofármaco, porque sabemos que íbamos a hablar del cambio de resolución por la distancia, pero también la altura de la mesa al piso, para que la órbita que se hace y la distancia que se ve en esa órbita va a ser exactamente la misma entre el mismo paciente, entre un estudio y el otro estudio. Entonces no solo es consistencia entre pacientes, pero también hace falta tener consistencia del mismo paciente. Claro, empezamos con la consistencia entre pacientes. Vamos a la preparación del paciente, la misma posición. Por ejemplo, con mujeres tenemos que tener en cuenta los tejidos mamarios que estén en la misma posición, con o sin ajustadores, pero no quieres que tengan diferentes posiciones porque eso parece ser un cambio de concentración. Cómo están los brazos, cómo están las piernas ubicadas, tener muy seguro que el paciente está, se siente confortable, que no se va a querer mover, porque sabemos que el problema cuando se mueve el paciente, aunque una mitad de un píxel, 5 milímetros, ya causa, nos puede causar problemas de artefacto. Así que hablamos de la misma altura de la mesa y la misma órbita en relación al pecho del paciente. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan las imágenes de espectro? Aquí vemos que estamos captando imágenes con un estudio engatellado por 8 cuadros por ciclo, y hablaremos de eso en un minuto, pero que la consistencia ahora no solamente entre pacientes y entre el mismo paciente, pero consistencia entre proyecciones. ¿Por qué? Porque cuando en toda la reconstrucción, el principio más importante es que lo que ve el detector en una proyección es exactamente lo mismo que ve en la otra proyección, para tener esa consistencia de reconstrucción. Desafortunadamente eso no es necesariamente verdad, porque hay diferencias en atenuación, hay diferencias en resolución, como hemos hablado, y hay diferencias en que el radiofármaco se está distribuyendo entre una proyección y la otra proyección, y eso también puede causar artefactos. Hablaremos de resolución temporal para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y se habla mucho de que uso 16 cuadros por ciclo o 8 cuadros por ciclo. Y claro, vemos que si se usa un muestreo simple, que si usas 8 cuadros, puedes perder el final de sístole o el final de diástole, y esto te puede reducir la fracción de eyección. Por ejemplo, aquí con este muestreo nos da una fracción de eyección de 55%, cuando con la misma curva y 8 cuadros nos da una fracción de eyección de 50%. Pero sin embargo, si usamos el teorema de Fourier y podemos
recuperar esta frecuencia, podemos sacar el 55% por difracción de eyección, aunque usamos 8 cuadros, porque vamos a estar llegando hasta abajo y hasta arriba. Esto sé que ustedes los científicos lo entienden mejor que los médicos y se lo puedo explicar a ellos. Bueno, cambio de razón por distancia. ¿Qué es lo que no hace aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y sabemos que con estos detectores que usamos y con estos colimadores, aunque de alta resolución, mientras más distancia hay, más se pierde, más distancia hay entre la radiación y el detector, menos resolución tiene. Y ese cambio de resolución nos puede dar cambio de la concentración de radiofármaco en la reconstrucción. Por ejemplo, si estás muy cerca del ápex del paciente, nos puede dar un ápex fino hasta un artefacto del ápex, y si estás muy lejos, se suaviza y te cambia, se suaviza, por ejemplo, el miocardio y te puede cambiar, por ejemplo, la cavidad del paciente. O hasta lucirte que hay un cambio de concentración y hasta isquemia. ¿Por qué? Porque si tienes buena resolución en el estudio de reposo, buena resolución en el estudio de esfuerzo, y te da más resolución, una cavidad más grande, y tienes menos resolución en el de estudio de reposo, parece que esta cavidad se ha puesto más pequeña y hay dilatación, un problema de enfermedad del corazón. Y esto es lo mismo que pasa con el cambio de resolución por filtro, y aquí vemos que está la misma imagen que está filtrada por diferentes filtros con diferentes cortes de resolución, y vemos si se suaviza mucho la imagen, ves como que esta cavidad se ve mucho más pequeña que aquí, y eso que estaba diciendo antes por cambio de resolución por donde está ubicado el detector. Y esto puede lucir como una dilatación, esfuerzo que no está en el estudio de reposo. Así que por eso, muy importante, misma resolución para esfuerzo, misma resolución para reposo, aunque de diferentes formas que vamos a hablar ahora. Aquí vemos el protocolo que usábamos en Emory, de imágenes de perfusión de allá del 2004, con un SPECT convencional. Ya desde el 2008 estamos usando equipos de estado sólido, pero sé que hay otra charla en este curso de eso y no hablaré mucho de eso. Pero vemos que en Emory siempre usábamos y seguimos usando corregir por la atenuación, porque sabemos que es muy importante. Y aquí vemos el estudio de reposo que inyectamos de aquella de 2004, de deja 15 milicuries, vamos a decir 10, dependiendo por el peso del paciente. Y esperamos 45 minutos, hacemos estas dos imágenes de forma simultánea de aquella. Hacemos el esfuerzo, fármaco o radiofármaco o con ejercicio. Inyectamos la dosis de esfuerzo a 30 y entonces esperamos dependiendo con el protocolo y repetimos las imágenes. Y claro, esto lo usamos por muchos años y nos ayudó mucho, pero uno de estos problemas es la radiación que le estamos dando al paciente. Y esto sí se puede medir, aunque el paciente de menos de 200 libras, esto una dosis de 12 milisieverts. Y ya sabemos de aquella, de hace muchos años, nuestra sociedad nos han pedido de tratar de reducir la dosis al paciente de menos de 9 milisieverts. Y entonces hay que tener alguna estrategia para hacer eso, y hay otra charla en este curso que le va a hablar de eso. Ahora vemos también que los diferentes protocolos con PET, por ejemplo, con diferentes radiofármacos, o con SPECT, con diferentes equipos, el Standard, el de General Electric, el de D-SPECT, Spectrum Dynamics, el de Siemens, que cuando vemos los patrones normales, cada equipo nos da
una diferente, aunque no mucho de diferencia, puede ser bastante. Por ejemplo, en el estudio de entre las mujeres y los hombres, vemos que si no están corregidos por la atenuación, la pared inferior está reducido en cuentas, que cuando se corrige por la atenuación, eso nos ayuda y se forma más homogénea la concentración del paciente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es importante el equipo que estás usando, optimizarlo para que el médico espere en la misma distribución normal en los pacientes normal y no que una vez luces así, otra vez luces así, con un apex fino, por ejemplo, otra vez luces así, y que entonces eso confunde mucho al médico. Así, consistencia del protocolo, usen la herramienta que tienen a lo mejor que puedan optimizar su herramienta. Ahora bien, aunque a veces en su equipo tenga, por ejemplo, un poco baja la resolución o un poco mucho ruido, muchas de estas cosas se pueden recuperar. Y aquí vemos la recuperación de resolución por el sistema de donde en vez de usar la retroproyección filtrada, donde se asumen que una fuente radioactiva aquí, las cuentas vienen por uno de los agujeros del colimador y se retroproyecta por ese mismo rayo, sabemos que las cuentas que se ven aquí vienen de un cono de radioactividad y se puede retroproyectar ese cono o se usa más de forma, ¿cómo se dice? Iterativa para que ayude y sea más fácil. Aquí esta es una figura de un estudio de hace más de 30 años, que una de las importancias de recuperar la resolución, no solo la consistencia, pero también que vemos que si mejoramos por 2 milímetros la resolución, nos hacen falta menos de un cuarto de las cuentas que nos hacen falta con peor resolución. ¿Qué quiere decir? Que vemos aquí que mientras más resolución tiene, menos cuentas nos hace falta para visualizar el mismo contraste de los mismos defectos de perfusión, por ejemplo. Y eso nos ayuda a ¿qué? A reducir la dosis que le damos al paciente o el tiempo de reconstrucción. Y aquí vemos un ejemplo de adquisición a medio tiempo, que es posible usando recuperación de resolución. Y no solo es posible, aquí vemos el tiempo entero de esfuerzo y reposo y gatillado. Y aquí vemos a medio tiempo con esta recuperación de resolución. Y vemos no solo que lo podemos hacer a medio tiempo, pero porque en realidad, porque estamos mejor resolución, vemos mejor contraste y las imágenes son mejores y más fáciles de interpretar. Otra clave de recuperar el ruido es la regulación de ruido en el contraste. Y aquí vemos, por ejemplo, en este cartoon, un ventrículo izquierdo con un defecto en la pared inferior que está visualizada así, y esto quiere decir el ruido que se ve por las cuentas. Y entonces con el filtro común podemos ver que como lucen las imágenes más suavizadas, donde el ruido está eliminado, pero eliminamos el ruido, pero también reducimos el contraste de las imágenes. Si usamos el sistema de regularización, trata de usar el concepto de entender cómo la imagen está creada y entonces reemplazar las cuentas con ruido por estas cuentas suavizadas, pero con más alto contraste. Y lo ves aquí en la pared inferior y ves en la cavidad. Y noten también el cambio del tamaño de la cavidad entre una forma de filtrar y la otra. En esto vemos el beneficio de corregir por la atenuación en SPECT. Y para mí, una de las formas de que me dice que tenemos buenas imágenes optimizadas es cuando la concentración del radiofármaco, las cuentas que vemos son lineales con la concentración. Y vemos aquí en esta
graph de hace muchos años, que si no están corregidas, aquí vemos la relación. Si son corregidas, vemos esta relación. Y si son corregidas y están también corregidas no solo por la atenuación, pero también por los volúmenes parciales, que es también corregir por recuperar la resolución, está mucho más lineal entre la concentración y las cuentas. Y eso usualmente nos da, en muchos estudios hemos visto que nos da mucha mejor especificidad comparado con los estudios que no están corregidos. Y esto nos dice que el efecto simbiótico de corregir por resolución, ruido, scatter y atenuación, si nada más corrige por una cosa y no por la otra, entonces los otros problemas se están a veces hasta empeora las imágenes por la corrección. Es muy importante y es mejor poder corregirlo todo a la misma vez que se pueda y así se superan las imágenes. Aquí vemos que el diseño de las cámaras de adquisición ultra rápida dedicada a la cardiología, usualmente usando cristales de estado sólido. Pero lo importante aquí no solo es que el estado sólido da mejor resolución de energía, pero también que hay más detectores más pequeños, pero visualizando al ventrículo izquierdo simultáneamente. ¿Y eso por qué nos ayuda? Porque nos da mucha menos probabilidad de que hay un cambio entre un detector y el otro. Y si está adquiriendo las imágenes de forma simultánea. Creo que también hay una charla dedicada a esto en el curso, así que no hablaré mucho de esto, pero nada más para rápido decirle que este es el protocolo que hemos reemplazado antes y ahora lo vemos por el tamaño del pecho y hemos bajado el estudio a 8.4 milisieverts. La diferencia aquí que el estudio de transmisión están hechos con TAC en vez de con radionuclidos. Ahora para hablar de SPECT, medir flujo miocárdico absoluto, se han hecho muchos estudios, incluyendo en Latinoamérica. Y aquí vemos en estos gráficos del 2015 de Wells del Canadá, que es uno de los que ha trabajado más en esto, que sí, los equipos y los radiofármacos se pueden usar para medirlo, pero el problema es que por problemas más de radiofármaco que de la cámara, aunque podemos tener una respuesta lineal entre flujo y cuentas, si usamos talio, si usamos tetrofosmina, si usamos estamibi, pero vemos el tamaño del error que hay de medir esto, que es muy difícil. Estos son estudios en porcinos, pero es muy difícil usar esto en forma clínica, a menos que se usa para diagnósticos de cosas simples. Y no hablaré mucho de eso, pero para que vean las diferentes respuestas y que sí se puede hacer. Más se podrá hacer, por ejemplo, cuando tengamos en forma comercial un radiofármaco como iodine 123 rotenón, que tiene una fracción de extracción mucho más mejor que, por ejemplo, que la de Cestamibi, y también si usas equipos de estados sólidos. Ahora también podemos usar la inteligencia artificial para que es el aprendizaje profundo, sobre todo lo que le llaman, para poder recuperar y mejorar nuestras imágenes sin necesariamente comprando equipo necesario, equipo nuevo, que cuesta muchas veces bastante. Y aquí vemos en este estudio del 2020 de Chiri, donde dos formas diferentes para reducir el número de proyecciones o reducir el tiempo por proyección y en forma que se hace estos estudios de
de aprendizaje profundo es de entrenar el software con, por ejemplo, con el tiempo entero, y entonces y le da las imágenes reducidas, las entrenas con el tiempo entero, y entonces nos produce imágenes que luce parecido al tiempo entero, pero por ejemplo, con reducido tiempo. Mejor que eso se ve en este estudio de Ramón, también del 2020, donde se usa esto, convoluciones neuronales de red para mejorar el SPECT con dosis baja. Y aquí vemos, aunque sea una reconstrucción iterativa, un estudio normal y un estudio anormal. Aquí vemos el defecto de perfusión. Y aquí vemos qué pasa con la iterativa, si reducimos por el medio, por el cuarto, la cuenta, un octavo, un 16. Y vemos como las imágenes, aunque lucen bastante bien, empiezan a perder la información diagnóstica que vemos en el estudio con el tiempo entero. Sin embargo, si usamos estos Convolutional Neural Networks que hablamos antes, las RNCs, vemos cómo podemos bajarlo hasta un 16 de cuentas comparado con el estudio normal, y ven lo bien que se ve el uno con el otro. Que esto se llama denoising o filtrando las imágenes con estas redes, y esto que es más de un 6% de la dosis se puede usar o hacerlo mucho más rápido sin tener que perder la información. Y claro, todo está esto en pruebas ahora que todavía no está comercialmente usado, pero estamos muy cerca, en mi opinión, a poderse usar. Esto otro donde se puede usar estos estudios para producir mapas de atenuación. Y aquí vemos un mapa que está corregido por la atenuación, perdón, unas imágenes de eje corto y eje largo. Esto es sin corregir por la atenuación, y esto es entrenado sin corregir por la atenuación, pero entrenado por aprendizaje profundo. Y aquí vemos unas imágenes sintéticas de transmisión con las reales, y ven lo parecido que se ven. Y esto también hace 2 años que se ha publicado y se está trabajando mucho, que quiere decir que van a poder tener estudios de corregir por la atenuación sin tener que adquirirlos, sin la dosis al paciente y sin tener que comprar el equipo. Pero claro, sigo diciendo, estos son experimentos y todavía hace falta probarlo más en forma clínica. Entonces, en resumen, que la imagen optimizada es la más diagnóstica, que la consistencia es la clave entre paciente y entre estudio del mismo paciente, que resolución, ruido, scatter, atenuación afecta las imágenes de SPECT y se pueden recuperar, que medir flujo miocárdico absoluto con SPECT es posible, pero con alta incertidumbre, y podemos decir que hasta tan alta que en en la práctica clínica no nos ayuda mucho, y que la inteligencia artificial se podrá usar pronto para optimizar imágenes SPECT. Muchas gracias por su atención, por su atención, y espero que haya ayudado mis palabras. Mucha suerte.